Muy buenos días a todas, a todos y bueno, pues bienvenidos a una más de las mesas de este foro de la industria editorial en el eje legal. El día de hoy pues es un tema muy interesante para todos los que formamos parte de la familia del libro en cualquiera de sus manifestaciones. Y es porque esta mesa trata acerca del libro en las industrias culturales, los nuevos negocios, los nuevos modelos de negocio y su marco legal. Y precisamente para este tema, pues nos acompañan dos grandes expertos. Yo diría que, pues prácticamente no hay mayor autoridad para hablar de este tema que Marco Antonio Morales, que es abogado experto en derechos de autor, por supuesto, director jurídico y encargado de despacho del Instituto Nacional del Derecho de Autor. Y también Víctor Hurtado, que Víctor Hurtado, bueno, pues inicia en el 2006 su carrera como agente literario en Barcelona y en 2014, bueno, pues se lanzó a fundar la agencia Piclit, que está enfocada precisamente a descubrir y promover internacionalmente a escritores latinoamericanos. Y bueno, tiene un gran repertorio de autores a quienes representa, entre ellos Vicente Alfonso, Ave Barrera, Luis Jorge Bon, Carmen Boullosa, Daniel Sada, David Toscana. Y bueno, él ha sido editor, jefe del área de profesionales de nuestra querida Feria de FIL de Guadalajara, asesor en el gobierno de Uruguay para el diseño y desarrollo de Books from Uruguay y consultor en varias ferias del libro. Ha impartido, por supuesto, conferencias y seminarios en torno al mundo del libro en diversos países como Argentina, España, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Colombia, Taiwán. Con lo cual, bueno, pues queda claro que es de verdad pues un conocedor del mundo de los libros y también del potencial que tienen los libros. Con lo cual, me gustaría mucho, Víctor, iniciar contigo precisamente para hacer esa pregunta. La industria de los libros, y es parte de lo que nos enorgullece, es una industria sumamente tradicional, en donde se comienza por la explotación del libro, pensando en el libro como objeto, de hecho. Pero definitivamente, y más con las herramientas actuales que hay, tanto de producción como de comunicación, pues existen nuevos modelos o líneas de negocio, además de esta venta tradicional. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? ¿Hacia dónde tendríamos que ver cuando estamos partiendo del libro, de la historia? Bueno, ante todo, Quetzali, primeramente, muchas gracias por la invitación a este foro que organiza la CANIEM y es un gusto de partir mesa con Marco Antonio, ¿no? Esto que es un todoterreno en el área de derechos de autor y van a ver los que nos estén siguiendo en este foro que cómo nos vamos a ir complementando, ¿no? Y ahora sí paso a responder tu pregunta, Quetzali. Efectivamente, como lo dices, el sector del libro es un negocio, digamos, tradicional, ¿no? En el mejor de los sentidos, conforme que tiene unas cadenas claras de personas que lo conforman, roles muy definidos, y entonces, dentro de toda esa cadena, el mío, digamos que es el último, pasando obviamente por el gran protagonista o los grandes protagonistas que son los autores y los lectores, ¿no? Pero dentro ya del engranaje empresarial, por decirlo de alguna manera, mi rol es el último y que es el de agente literario. Y es fundamentalmente el que se dedica a manejar la carrera administrativa, literaria y cuanta cosa ustedes se puedan imaginar de los autores, ¿no? Y esto lleva desde descubrir autores, promoverlos en los distintos mercados donde nosotros trabajamos, negociar sus contratos de edición, que el libro salga publicado, después darle seguimiento a esos libros ya en librerías, seguimiento administrativo, contable, etcétera, para que los autores no se tengan que preocupar por esa tarea que a veces puede resultar un tanto de cuesta arriba, ¿no? Que es la administrativa y que no todos tienen por qué dominarla, ¿no? Y sobre todo también la legal, que Marco Antonio nos va a explicar un poquito más de eso. Entonces,
Y a partir de allí, pues bueno, entonces se empieza a diversificar, ¿no? Y tomamos los derechos de autor o los derechos de una obra literaria como la base, en el caso de los agentes, para multiplicar y potenciar una serie de negocios que van a redituar en el bien de la obra y también, obviamente, económicamente para los autores, ¿no? Entonces, tenemos por un lado el contrato de edición que nos lleva a un libro publicado. Después están todo lo que viene siendo, y englobando muy generalísticamente hablando, los derechos subsidiarios, que entre los que están de bolsillo, derechos de libro en bolsillo, derechos club, derechos de audiolibros, derechos de traducciones y últimamente, que está muy en boga, los derechos para adaptaciones audiovisuales, ¿no? Entonces nosotros, si bien teníamos un negocio hasta hace unos años que se dedicaba básicamente al sector papel o digital, en lengua original o en traducciones, ahora sí nos incorporamos a esta nueva ola y nueva realidad del mundo, que es sobre todo el consumo de contenido audiovisual, y es precisamente allí donde está creciendo significativamente lo que son las negociaciones en las agencias literarias. Muchísimas gracias, Víctor. Creo que de aquí van a surgir también más dudas, porque claro, este rol del agente literario para ir explorando estas modalidades de negocio que son distintas a la venta tradicional del libro, pues van también de la mano con este acompañamiento del agente o del editor en su caso, y que se vuelven fundamentales para poder ir sacando ese potencial que tienen las historias que encontramos en los libros. Y para esto, como bien mencionabas, pues hay cosas que hay que mirar antes de dar los pasos, ¿no? Y eso definitivamente es pues la parte del marco legal. Y en este caso, Marco Antonio, me encantaría que nos comentaras qué es lo primero que tenemos que considerar a nivel legal para poder hacer esta exploración y, en el mejor de los casos, esta explotación del potencial de libros en modelos de negocio distintos a la venta tradicional. Muchas gracias, Quetzali. Igual, previamente a dar respuesta, me da mucho gusto y es un placer estar aquí con Víctor platicando sobre el tema y también contigo. Lo importante del libro y por lo mismo el valor intrínseco que tiene, es importante señalar que alimenta tanto el sector cultural, genera toda una cadena de valor dentro de la industria cultural, pero además va a ser base para lo que bien están comentando, las llamadas industrias creativas, hacia dónde podemos migrar o hacia dónde el libro va a ser la materia prima para hacer todo tipo de desarrollos de nuevos modelos de negocio. Es muy importante tener presente tres perspectivas, y lo pongo así. El tema de la protección, el tema de la administración y gestión de derechos y el tema de usuarios. No necesariamente estas tres visiones, estos tres manejos recaen en la misma persona. Cuando hablamos de la protección, es muy importante tener presente que se habla de la obra literaria. El libro, como bien lo dices, es ese soporte material en el cual a través de una edición nos permite tener presente lo que el escritor, ¿no?, nos propone, ¿no?, de acuerdo a lo que sea su temática en la parte literaria. Y para ello hay que tener presente lo que es el derecho de autor. De ahí surge todo ese tema para los contratos. Bien lo dijo Víctor, en esta secuencia hablamos del contrato de edición, que eso es muy importante tenerlo presente, para una modalidad de explotación, que hablamos de pudiéramos decir, dentro de esta cadena de valor, un agente primordial, que es el editor. Toda la inversión que hay dentro de este mercado tradicional, dentro de lo que es una industria cultural, que alimenta bibliotecas, por ejemplo, que alimenta centros educativos, que nos permite tener entretenimiento en casa. Pero a su vez, y como bien lo han señalado, hay que mirar a la administración y gestión de los derechos vinculados a la obra literaria. Primero, de esa obra literaria, y hablando de
una obra original, primigenia, así lo voy a denominar, pues partimos que dentro de ese contrato de edición pudieran existir derechos residuales, así, si me lo permiten así señalarlo, para que esa obra se pueda explotar de otras formas, no necesariamente a través de los ejemplares que conocemos tradicionalmente para nuestra lectura. Un caso puede ser que hay una adaptación para una obra de teatro, para una representación escénica, de entrada en relación a lo que puede ser esa obra literaria. Pero, ¿cómo hemos evolucionado? ¿Qué ha pasado con las nuevas generaciones? Hoy día, lo visual ha ganado mucho respecto a lo literario, a lo que es la lectura, y eso lo vemos con los jóvenes, las niñas, niños, sobre todo ahora en la educación híbrida, que a través de una pantalla les está llegando el conocimiento, ya no de una lectura que hacíamos tradicionalmente al consultar un libro. Por lo mismo, es muy importante tener presente esta evolución. Y para ello, lo mismo, en esa administración y gestión de derechos, vamos a escuchar hablar de contratos de producción audiovisual, un contrato en el cual posiblemente una obra literaria pueda servir de base para un videojuego, un producto multimedia. O también tener presente que pueden haber otras modalidades. Imaginemos en el tema de la publicidad. Y ahí es importante analizar las adaptaciones que se pueden hacer de esa obra para un sinfín, como bien lo ha señalado, de nuevos modelos de negocio. Es rico lo que tenemos en cuanto a la obra, la creación intelectual, tener presente que está protegida, que existen los llamados derechos morales y derechos patrimoniales, y de ahí basarnos para todo tipo de contratos. Y la clave va a estar en esos contratos, como bien lo decía Víctor, con un asesoramiento, con un acompañamiento a través de un agente literario. Pero sí es muy interesante y es parte de lo que vamos a estar analizando y revisando, conocer la normatividad, la jurisdicción aplicable, porque pueden existir principios, normas y reglas, que eso, insisto, tiene que verse reflejado en los contratos. Muchísimas gracias, Marco. De verdad que no sé cómo haces para sintetizar tanto de manera tan concreta, porque son muchos temas, efectivamente, y es como una gran ramificación de lo que puede suceder a partir de la obra literaria como obra original. Y hay un concepto que tocaste constantemente, y eso lo quiero ligar con mi siguiente planteamiento hacia Víctor, que es conocer las industrias que pueden estar involucradas, conocer también las dinámicas contractuales que se dan en las distintas industrias, porque, bueno, pues en la editorial tenemos usos, costumbres, tradiciones, legislación, y todo participa y todo influye en el contenido de los contratos. Pero esto pasa igual con las industrias de entretenimiento a través de videojuegos, con las de producción audiovisual. O sea, son mundos que también hay que tener ya conocidos y ya explorados. Y ahí, Víctor, me gustaría mucho que nos comentaras sobre la importancia del agente literario, que es este explorador también. O sea, es el explorador no solo de los talentos, sino también de las industrias donde esos talentos pueden potencializarse. Y pues por supuesto también te tengo que preguntar en el caso de, no todos los autores, y eso pues es por diversas cosas, creo que ahí también es hasta por usos y costumbres, no todos los autores tienen agencia, no todos los autores tienen agente. Ahí, ¿qué importancia tiene el editor para acompañar al autor? Porque al final también no es lo mismo como creador estar explorando estas industrias, estas negociaciones, estos contratos, que hacerlo pues acompañado idealmente de un agente literario. Y si no, pues ¿qué tan importante se vuelve el acompañamiento del editor? Porque también el editor en algún momento decide pues qué tanto va a apostar en potencializar a la obra. Y eso me llevará a la siguiente pregunta con Marcos sobre
hasta dónde los efectos del contrato literario. Pero lo primero es eso, preguntarte sobre esta importancia de la gente, sobre qué posibilidades hay de acompañarse con el editor cuando no existe o no se tiene esta figura del agente literario. Bueno, mira, voy a comenzar dando una respuesta un tanto controversial quizá para algunos, y es que no todos los autores necesariamente necesitan un agente literario, más allá de que tengan una relación con una editorial, ¿no? Y me explico. Como comentaba hace un momento, las funciones de un agente literario son múltiples y es para una obra de determinado autor que necesita digamos, distintos recursos que va a gestionar un agente literario. Pero en ocasiones nos encontramos nosotros, como representantes de autores, que nos llegan propuestas, todos los días recibimos propuestas, unas solicitadas, unas no solicitadas, otras de recomendados, etcétera, y nosotros hacemos una criba, ¿no? Como si fuese una editorial, ¿no? En esa parte funcionamos como una editorial. Entonces, hay una frase del señor Jorge Herralde, editor de Anagrama, que era el señor no. Ahora no recuerdo si el señor no o el doctor no, ¿sabes? Porque era siempre responder, era como en automático, y eso nos pasa también a nosotros, porque de las propuestas que nos llegan, en mi caso, yo digamos que yo solo acepto o llegamos a formalizar algo con el 5%, más o menos, 5 o 3% de todas las propuestas que recibimos. Y es porque en ocasiones los libros ni siquiera están listos para mostrarse a nadie, o sea, que se los conserven para leerlos como un trabajo intelectual, etcétera, pero que no le demos nosotros un filón, ¿no? Precisamente porque también somos, además de prescriptores, somos un filtro para las editoriales. Las editoriales trabajan con nosotros porque nosotros les facilitamos obra literaria o bien, como a veces se llama últimamente, contenido, ¿no? Contenido para su explotación comercial. Con lo cual, sí, a veces es muy difícil decir que no, pero una vez que ya se dice que sí, eso es, digamos, ahora sí lo interesante, ¿no? Es también, desde el primer momento, explicarle a un autor cómo funciona con nosotros, cuáles son las reglas. En nuestro caso tenemos un contrato de representación en donde están establecidos todos los derechos que ambas partes tenemos para que todo quede claro, sobre todo porque nuestra relación es, a fin de cuentas, empresarial, ¿no? A la vez con esta parte emocional y cultural, ¿no? Pero básicamente es empresarial, ¿no? Entonces ellos saben cuánto van a ganar en determinados momentos, etcétera, y a partir de ahí que se establece ese vínculo, pues nosotros empezamos ahora sí a mover el libro. Depende, si lo vemos que es una novela, es un thriller, lo movemos con tal editorial. Si vemos que ya tiene un potencial internacional de arranque, que a veces sucede por fortuna, pues inmediatamente lo empezamos a mover a nivel internacional, como ahora nos sucedió en la feria de Frankfurt en semanas recientes, en donde ya definitivamente encontramos una novela, ya la estábamos, que se dice acá, picheando con editores y con scouts, que más tarde volveré al tema tan importante de los scouts a nivel mundial. Entonces, trabajamos ya dos ritmos, precisamente por conocer ya los mercados, ¿no? No solo los de habla hispana, sino los en lengua extranjera, ¿no? Y en eso podemos llegar en ocasiones a que primero consigamos una traducción de una obra antes de que haya sido publicada siquiera en español, ¿no? Entonces, nosotros sí, a la vez, esto precisamente es de conocer constantemente los cambios en las editoriales, esto en el mercado ya tradicional del editorial, ¿no? Pero precisamente ahora que mencionabas, Quetzali, de las plataformas, esto, y Marco Antonio, tú también, en cuanto a los dispositivos móviles, por ejemplo, hace nada tuve una reunión con una productora muy importante de Estados Unidos y me comentaba esta nueva fusión o joint venture que acaba de surgir entre Televisa, Google, Univision, para ser unos competidores de Netflix ahora, ¿no? Entonces, claro, ya es inmediatamente nosotros como agentes vienen a conocer quiénes van a ser los nuevos responsables de eso, y dentro de esa gran maraña que son las productoras o las plataformas, ver con quién es que tenemos que hablar, ¿no? Porque pueden ser 50 personas de staff y tenemos que hablar con la persona adecuada, porque si no, no llegamos a que realmente evolucione. Y lo mismo nos pasa en el sector de audiolibros, por ejemplo, con las diversas plataformas que han crecido
rapidísimamente, y ahora hay una competencia entre todas ellas. Ha habido también cambios en los formatos de cobro, sobre todo ahora ya se está enfocando en suscripciones en vez de descargas, e incluso algunos ya van a empezar a pagar por visionado de libros, que no por volumen. Entonces es un mercado muy constante que es nuestra responsabilidad también, y es parte de nuestro trabajo del día a día, ¿no? Saber qué está pasando, quién lo está llevando a cabo, en qué países, y cómo en todo esa telaraña o en ese hub encajan los autores que representamos nosotros. Muchas gracias, Víctor. De verdad es que también esta parte de la transformación de las formas de consumo está teniendo una influencia tremenda en la selección de los contenidos, en hacia qué medios de explotación también pueden ir. Y me encanta, o sea, esto último que mencionabas acerca de el propio libro también en las formas o modalidades de consumo que puede llegar a tener. Creo que ahorita me parecería que todavía estamos en cierta etapa experimental, ¿no? Entre, bueno, y consumimos por parcialidad, consumimos por suscripción, en el propio libro, ¿eh? Eso ya sin entrar a la parte de los audiovisuales, que creo que la música se quedó bastante estacionada en sus formas de consumo, pero el estar descubriendo, bueno, ¿y tendrá sentido o no tendrá sentido que me paguen por leer solo 2 capítulos? ¿Tendrá o no será redituable si entrarle a la modalidad de suscripción? Porque es como una forma de administración distinta, y el rendimiento de regalías pues es diferente, porque no es, digamos, uno a uno como sucede con la descarga, ¿no? En donde dices, bueno, pues se compraron y descargaron 200 ejemplares digitales del libro y te tocan tanto de remuneración. Pero también es cierto que esta transformación en las modalidades de consumo pues nos está llevando a esta etapa experimental de ver cuál es la mejor forma también de ofertar los contenidos para poder solventar estas nuevas formas de consumo, y al mismo tiempo que eso nos ayude, hay que decirlo, a enfrentar las formas ilegales de consumo, porque de pronto resulta que el pirata, pues la gracia que tiene es la facilidad. Y entonces hay que competir con dar muchísimas formas muy fáciles y sencillas de acceder legalmente a los contenidos. Pero bueno, volveremos también ahorita con la cuestión de agente, scout, qué hace cada quien en esta cadena de selección, y definitivamente también esta importancia que tiene el agente literario para las editoriales, en hacer estos filtros y en hacer estas búsquedas. Y dentro de todo este tema de modalidades, formas de explotación y potencial que tiene la obra, Marco, ¿cómo le hacemos, tanto a nivel autor como a nivel editor, para mantener un control? Porque me gustaría primero que iniciaras dándonos cuál es la diferencia entre una obra primigenia y una obra derivada, y qué es lo que surge o qué se genera en cuanto a derechos de cada tipo de obra. Y con eso, pues también saber si nos puedes ayudar un poco a tener como este ABC de que no hay que perder de vista, para no perder tampoco el control acerca de la obra, porque toca muchas cuestiones, desde no afectar, por ejemplo, el mensaje o la integridad de la obra misma, que eso puede suceder en esas transformaciones, desde las traducciones, que pareciera que no, pero pues la traducción es una forma de transformación que implica no solo el cambio del idioma, sino también una adaptación cultural. Eso es lo que hace que una traducción sea buena. Pero en esa adaptación, pues de pronto, no sé, yo pienso, se hacen muchos chistes, perdón, Víctor, acerca de cómo se llevan al castellano los títulos de las películas, por ejemplo, ¿no? Entonces, me acuerdo de este clásico que se llama ¿Por qué matan a los caballos?, que es un clásico americano, que tiene que ver con un concurso de baile, pero en España se tradujo como Baile a lo loco, lo cual no tiene nada que ver con el drama monumental que es esa película. Entonces,
¿Cómo mantenemos estos controles, Marco? ¿Qué se puede hacer a nivel legal, a nivel contractual? ¿Qué no debemos perder de vista para mantener también, pues, este respeto a los derechos? Mira, de acuerdo a lo que comentamos, hay que cambiar lo tradicional y evolucionar. El contrato de edición, como está concebido, ¿no? Tú bien lo sabes, que es para generar ejemplares para su distribución y venta, ¿no? Bajo esa forma tan lineal. Ahora, la convergencia de la microelectrónica, la informática y las telecomunicaciones, al permitir la desmaterialización de las obras, por supuesto que han potencializado modalidades, como bien lo señalabas, a través de plataformas en la manera de ofrecer lo que decía Víctor, los contenidos, de distintas maneras, que es algo ya una realidad. Pero, ¿qué está antes, previo a ello? Y era el tema de protección. Por supuesto, tener identificado de qué tipo de obra estamos hablando. Si es una obra original, en sentido de que sea primigenia, es decir, que no esté basado en otra, o sea una obra derivada de algo que posiblemente aún tenga derechos vigentes para permitir la explotación de esa transformación, que la obra derivada es una segunda obra, o posiblemente hablemos de algo que se ha transformado de algo que sea de dominio público. Además, ver si hay en algún sentido algún tipo de coautoría, porque es muy importante tener presente las temáticas. Imaginemos que hablamos de una obra que se quiere introducir dentro del sector de la niñez. Entonces vamos a hablar de un cuento ilustrado y posiblemente estemos hablando tanto del escritor y de una segunda persona, del ilustrador, diseñador gráfico. Entonces, igual ahí puede haber una relación muy interesante entre estas dos personas sin que hablemos de una coautoría, en virtud de que quedan claras las aportaciones de cada uno de ellos. Porque también estaríamos hablando de otro tema ligado a la obra literaria, que son los personajes, que ese es otro tema que hay que tomar en cuenta. Entonces, en el contrato de edición, en esta relación que se da entre los escritores con las industrias culturales, sí es muy importante tener claridad en lo que se busca explotar y dejarlo preciso en el contrato. Hoy día, esos contratos llamados de edición han evolucionado, han adoptado nuevas cláusulas en la manera en cómo se puede llevar a cabo ese tipo de explotaciones, como tú bien lo señalas, dependiendo a qué tipo de mercados o a qué modelos de negocio también se le esté apostando. Lo importante en esta relación que hay entre el autor y editor es resguardar dos temas importantes relacionados al derecho moral, que siempre va a estar ligado al autor, ¿no? A la persona física creadora. El tema del crédito, ¿no? En cuanto a la paternidad o maternidad de la obra, saber quién es el autor, de acuerdo a lo que él ha decidido en su divulgación ser reconocido, porque puede ser bajo un seudónimo, y además evitar la alteración, modificación o mutilación de la obra. Y son temas ahí que pueden haber líneas muy delgadas. Si la transformación no llega a modificar la obra y que se nos presente de una manera distinta a como lo concibe el escritor. Entonces son situaciones que se deben de cuidar y en esos casos el editor siempre tiene que tener la autorización dentro de esos contratos para que en todo caso pueda defender esos derechos morales, porque si no es el autor, después de fallecido, son los herederos. Pero en esta manera, en este mundo en el cual nos encontramos, en esta administración y gestión de derechos que yo señalaba, por supuesto que las industrias culturales pueden coadyuvar en ello, sobre todo porque posiblemente el editor conoce mucho más el sentido que le quería dar el escritor a su obra, más que los propios herederos, parientes mismos. Entonces, eso es muy importante tenerlo presente en esa forma en la cual pueden coadyuvar, en que ese legado que está dejando el autor, así se persista, así se maneje.
porque posiblemente habrá terceros, industrias como el audiovisual, en la industria de la publicidad o del propio videojuego, que en ese afán de difundir mucho más la obra, en ese afán de adaptar, transformar la obra para que llegue a más personas bajo otros modelos de negocio, no trastoquen lo que tú bien señalabas. Realmente el sentido o la apuesta que hizo el propio escritor o escritora en su objeto representado en su obra. Y eso no hay que perderlo de vista, por más que hablemos de acceso a la información, acceso a la cultura o libertad de expresión. Hay que tener respeto a la manera en cómo el autor, autora, ha concebido su creación para que así se mantenga. Ya, si se quiere representar de otra forma, se tendrán que generar bajo otros aspectos, pero no hacer vinculación a esa obra para desvirtuarla. Insisto, ese es un tema que hay que cuidar e insisto, va mucho más allá del aspecto privado. Entonces, eso es muy importante que hoy día las editoras también sean conscientes de esa coadyuvancia, de esa responsabilidad que yo podría decir hasta de carácter social, que debemos de cuidar. Y por eso es muy importante tenerlo presente en ese tipo de contratos para posiblemente a través de la editora dar ciertas autorizaciones. Eso es algo que se debe de cuidar, insisto, en los contratos. Porque hay un tercero que quiere explotar la obra tenga certeza jurídica de que debe de acudir con una determinada persona. Los derechos de autor son territoriales y eso hace mucho más complejo la gestión y administración de los derechos. ¿Con quién tengo que acudir para obtener una autorización y poder llevar a cabo esa modalidad de explotación? Y ahí yo creo que está la clave. No, bueno, tocas temas súper sensibles y además muy relevantes, Marco. Ahorita en este comentario de coadyuvar entre el editor, entre los herederos, pensaba precisamente que de ahí también tiene esta especial relevancia también la figura del agente literario, porque como comentaba Víctor al principio, para ser agente literario también hay que ser editor, también hay que trabajar, ahora sí que con el manuscrito, trabajar con el contenido, trabajar muchas veces codo a codo con el autor para realmente conocer y promover entonces la obra para, bueno, pues estas diversas modalidades de explotación económica que se pueden dar. Y sí es un tema también de los derechos, tanto de dominio público, de las obras que se denominan huérfanas, que además me parece tristísima la denominación, pero no puede ser más cierta, que son estas obras de las que nadie se está encargando, de velar porque no se les modifique, de velar porque no se les plagie, de velar porque no se les esté utilizando de una manera que esté afectando por lo menos estos derechos morales, que estos son pues irrenunciables y son inembargables y además trascienden en el tiempo. Pienso, y eso es un tema que tendremos en México y que yo espero que quede pues en un equipo realmente de quienes conocen la obra y quienes pueden también cuidarla por ser un patrimonio, porque como bien mencionabas, el contenido del derecho de autor es de interés público precisamente porque es el que nutre la cultura de cada uno de los países, la cultura social, la cultura de una lengua, o sea, la cultura en este caso, por ejemplo, de los hispanohablantes. Entonces pienso en el caso de Octavio Paz y me lo sigo dejando ahí con la nota puesta, porque es algo que creo que a todos los mexicanos nos tendría que preocupar, no solo a los que estamos en la industria del libro. Pero bueno, este cuidado, y con esto paso contigo, Víctor, una parte fundamental es entender en esta participación de quienes seleccionan, encuentran talentos, encuentran estas joyas literarias, porque son como unos exploradores artísticos. ¿Qué diferencia y qué función tienen los scouts, estos denominados scouts, y qué función tiene y qué los distingue del agente literario? Y también,
¿qué tipos de scouts hay? O sea, ¿hay scouts para cada modalidad de explotación? O sea, ¿hay para libros, hay para audiovisuales? ¿Cómo funciona esta dinámica? Ahora que vienes además fresco con el tema de la Feria de Frankfurt. Sí, mira, los scouts, cuando suelo dar charlas de introducción al derecho de autor, bueno, venta y negociación de derechos de autor, siempre digo que son aliados estratégicos. Arranco allí, ¿no? En el pasado teníamos sobre todo a una figura que son los traductores, para el caso de venta a otras lenguas, y siguen siendo muy importantes, y de hecho es una comunidad que ha ido creciendo mucho precisamente para protegerse con contratos que en muchos países no existen, tabuladores, etcétera. Pero bueno, no me quería desviar, solamente quería decir que otro aliado estratégico que también se nutre, que también los scouts se pueden nutrir de los traductores. En nuestro caso, la diferencia, pues, digamos que los dos vamos por lo mismo e intentamos llegar lo más rápido posible, ¿no? Es una suerte de competencia amistosa en donde todos ganamos. Es decir, si un agente busca talento, después tiene que venderlo, ¿no? Somos a fin de cuentas representantes de los autores y somos después los intermediarios ante las editoriales. Por otro lado, los scouts son, digamos, los ojos y el olfato de las editoriales para buscar talento. Entonces, ellos no son intermediarios, a fin de cuentas, estos son unos olfateadores, ¿no? A nivel internacional, ¿no? Y obtienen la información de donde ustedes se puedan imaginar y más allá. O sea, nosotros, a fin de cuentas, somos una fuente de información para los scouts, ¿no? Pero igual están presentes en festivales literarios, viajando mucho, enterándose ahí de lo que sucede tras bambalinas también, y a veces tienen más información que nosotros mismos como agentes literarios, ¿no? Porque pueden ir contrastando la información, incluso entre agencias, entre editoriales, entre lo que realmente pueda vender un autor y no lo que se diga en los medios, ¿no? Que a veces es 5 millones de ejemplares vendidos y son 700,000, que así a veces es el marketing, ¿no? Entonces, los scouts deben de saber que son 700,000 y no 5 millones. ¿Por qué? Porque de eso va a significar que sus clientes pasen una oferta y cuántos dígitos va a tener esa oferta, ¿no? Porque los scouts, a fin de cuentas, trabajan para editoriales medianas y grandes y de las grandes, corporativos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos reciben un sueldo mensual, suele ser lo tradicional, que cada uno de sus clientes les paga, ¿no? Por recibir un informe, suele ser semanal, que los scouts les envían con todas las novedades del mundo o de los mercados en donde se especialicen. Hay scouts especializados para español, inglés, francés, hay otros para Asia, etcétera, ¿no? Entonces dependerá el combo de los editores y cuánto dinero tengan también para eso, para contratar 1, 2 o 3 scouts, ¿no? Que hay casos de esto que tienen varios scouts. Entonces, eso es por la parte de sector editorial. Lo que ha sucedido recientemente es que, así como nosotros como agentes estamos ya inmersos en el océano de los derechos audiovisuales, los scouts también. Es decir, ahora no solo reportan para editoriales, sino que varios de ellos ya también tienen contratos firmados con productoras y plataformas, ¿no? Entonces, ese mismo informe, digamos que les reditúa en una cantidad de clientes que puedan tener, ¿no? Entonces también ese efecto multiplicador es muy importante para ellos y el prestigio que puedan tener los scouts se va ganando en cuanto a la fama y venta de ejemplares que tengan sus recomendaciones, porque hay casos muy sonados a lo largo de la historia de este lado del charco, ¿no? En cuanto a editores que han encontrado una joya y les ha costado $1,000 contratarla, por ejemplo, ¿no? Y después se puede ganar los premios habidos y por haber y vender millones de ejemplares y les costó $1,000 los derechos, ¿sabes? Y muy contrario que hubiera sido que llegasen tarde la información, que hubiese habido lo que llamamos una subasta, que es entre varias editoriales están apostando tal cual, como si fuese Las Vegas. Yo pongo 1,000, luego después los agentes decimos segunda ronda de subasta y bueno, yo pongo 5,000 y se puede ir un poco hasta la luna, ¿no? Pasa en pocas ocasiones, pero pasa, ¿no?
Entonces, claro, en eso los scouts pueden decir, oye, pues cómpralo rápido, ¿no? O bien está muy inflado el precio, esto no presentes una oferta muy alta, ¿no? Porque a fin de cuentas ellos están cuidando a sus clientes, que son las editoriales, y nosotros estamos cuidando a nuestros autores y a las editoriales también, porque la política de nuestra agencia es que ser lo más claro y transparente posible con los editores, ¿no? Porque a veces me dicen, oye, de tu catálogo, ¿qué tal? ¿Este libro qué tal? Porque tiene muy buena idea, y les digo, no es para ti, ¿no? Por eso no te estoy hablando de este libro, mejor concéntrate en este, ¿no? Si insisten, bueno, te lo envío, pero es también mi credibilidad como agente ante la editorial, ¿no? Y de hecho también, por ejemplo, solemos trabajar con muy pocos títulos por editorial enviando propuestas. Los hacemos muy frecuentemente, con lo cual el número se va incrementando, pero intentamos ser selectos porque sé que las editoriales tienen muy poco tiempo y cada vez tendrán menos tiempo y nuestra labor como filtro pues cada vez será mayor, ¿no? Pero bueno, creo que eso vendría siendo a grosso modo la diferencia entre los scouts y los agentes literarios. Buenísimo, muchas gracias, Víctor. Y además mencionas una cuestión que es fundamental. Claro que siempre son importantes los dineros, o sea, cómo vienen las ofertas para la adquisición de una licencia, de unos derechos. Lo de las subastas, no sé, yo no soy muy fan de las subastas porque a veces lleva a lo segundo que mencionabas. Parte de lo que tú estás monitoreando es cuál es la mejor pareja, la mejor mancuerna, o sea, qué editorial tiene el mejor perfil para publicar la obra de un autor determinado. Por todo, por su tradición, por sus editores, por el tipo de publicaciones que tiene, hasta por el diseño que tiene, todo eso influye en cuál es la mejor opción para uno y para otro. Y a veces, pues claro que en la subasta se puede perder un poquito eso porque lo que gana pues es el mejor postor y no necesariamente el perfil más adecuado para llevar esa obra al público. Y con esto también paso contigo, Marco, que es, mencionabas que hay que tener claridad en lo que queremos explotar. Y con lo que acaba de mencionarnos Víctor, pues definitivamente hay que tener claridad de si queremos explotar en otras lenguas, de si queremos explotar en otros formatos, de si queremos tener la capacidad de representar, por ejemplo, derechos para hacer algún tipo de adaptación. Y al principio mencionabas que había 3 ejes que tienen que ver con esta claridad, que es la protección, la administración y los usuarios. Entonces, en esto que todo tiene que combinar y tiene que combinar bien, esto lo que voy a preguntar es tu opinión. ¿Qué crees que sea más conveniente? ¿Seccionarnos de forma especializada en tipos de contrato o hacer estas adaptaciones que a veces pareciera que crecen mucho o engordan mucho al contrato de edición? Porque a veces yo veo ya las propuestas de contrato de edición y dices, pues las modalidades de explotación tradicionales de editorial ocuparon un 10-15% del contrato y todo lo demás es lo que podría suceder, lo que podría hacerse y las formas adicionales en las que podría explotarse una obra. Entonces, pero ¿será que también como editoriales podemos manejar tantos derechos? ¿Podemos manejar tantas modalidades de explotación? No sé, ¿tú qué recomendarías? Ahora, además, agrégale en esta valor que existe en cuestión de una obra literaria, la imagen del propio escritor o escritora, ¿no? Por lo mismo que va a estar vinculado, no sé si me explique, el tema de la obra con la imagen, tanto su retrato y la imagen como persona, en cómo se mueve dentro de la propia sociedad, porque puede repercute parte de en cómo actúa ante la sociedad, ¿no? Ya sabemos, tenemos grandes ejemplos cuando se le señala que una determinada escritora discrimina y cómo afecta dentro del mercado lo que es la venta de libros, por ejemplo. Entonces son situaciones que deben estar, eso es a lo que yo me refiero, claridad en los contratos.
Yo, por supuesto, no soy de engordar un contrato y tener, ¿no?, un contrato de 1000 hojas. No, no creo que vaya por ahí. Hay ejemplos dentro de la industria musical, los llamados contratos 360, ¿no?, donde ya la apuesta no está en la venta de los ejemplares y que de esa venta de ejemplares se le pague o se le dé una participación proporcional al cantante, por ejemplo, sino, ¿no?, ahora es la manera en cómo el cantante, al explotar toda su imagen a través de la música grabada, que fue la inversión que hace el productor del fonograma, pues ahora él es el que le da una participación a la industria. De esta misma manera, creo que los contratos, como bien señalabas, hay que seccionar. Sí, mantener el contrato de edición, por supuesto, adaptado a las nuevas modalidades en la cuestión de lo que es el libro, ¿no?, incluyendo el libro electrónico en todas sus formas, ¿no?, conocidas o por conocerse, en la manera en cómo se puede disfrutar, explotar. Pero dejar claro, y ahí es muy importante, que en un contrato pueda llevar mano la editorial. Porque ese escritor, ¿por qué se hace famoso? ¿Quién le apostó a ese escritor o a esa escritora? Fue la editorial. Fue quien creyó en él. Y a través de esta primera edición es como el mundo lo conoce. Por lo tanto, en cualquier tipo de explotación, más allá de una nueva edición, sino que exista, y hay cláusulas en ese sentido, para que cualquier modalidad que se pueda dar tenga algún tipo de participación en la editorial. Yo creo que aquí tienen que ir de la mano. No se trata de una relación estrictamente comercial. Yo creo que ustedes que están dentro de esta industria y a través de los agentes literarios, se tiene ya una relación hasta de carácter personal, en la cual hay que ver esto como un negocio, pero es un negocio compartido. Entonces, yo creo que sí, sería muy conveniente seccionar, pero dentro de las propias editoriales, tener presente tu tipo de objetos, y me refiero a los tipos de obras, bajo las temáticas que se manejan, y el target, hacia dónde va, para poder crecer dentro de la propia industria. No irse al contrato, no. El contrato no lo tienes, como bien decías, engordar, sino dentro de la propia editorial como industria, como negocio, sí tener presente esas secciones por las modalidades que queda claro, y como bien lo dice Víctor, se pueden llevar a cabo. ¿Quién mejor que a través de un agente o de la propia especializados que tengan la editorial, saber esto tiene un potencial para que luego se genere un tema de un videojuego? ¿O por qué no parte de estos fragmentos, por así decirlo, puede servir en el tema de la publicidad, para que fragmentos de ella se estén explotando de distintas formas? Eso lo sabe quien asesora, quien acompaña al propio escritor. En principio, el escritor no es un mercader, ¿no? El escritor o la escritora no está pensando en todo lo que puede hacer y deshacer con su obra. Para ello están las industrias, pero tiene que haber especialistas, y sí, yo creo tener un mayor crecimiento en ese sentido. No solamente enfocarse a lo que conocen y manejan muy bien el tema editorial, sino ya ahora sí, voltear y empaparse y ver qué es o cómo se ha avanzado en otras industrias para poder, por supuesto, el valor que tienen, que es la obra literaria y lo que vale, se puede explotar de distintas formas. Y bueno, pues yo quisiera pedirles que hiciéramos un cierre de esta mesa. El tiempo es cruel y nos alcanza rápido. Entonces, se nos ha terminado el tiempo para este tema. Y sí quisiera, pues, contar con alguna reflexión o consejo que quisieran compartirnos finalmente. Entonces, Marco, si quieres comenzar. Sí, y de acuerdo a lo que estábamos comentando, ahí hablar de los usuarios. Y por ello es muy importante hacer diferencias en la naturaleza de los contratos. No es lo mismo hablar de una cesión de derechos a una licencia.
que pueda ser una licencia en exclusiva. Por ello, insisto, son muy importante el acompañamiento que haga un agente literario, un editorial, con la escritora o escritor. Porque comúnmente este tipo de industrias, otro tipo de explotaciones, en principio van a buscar en algún momento al escritor o la autora. Por lo tanto, es muy importante tener ese binomio, como lo que señalamos, esa mancuerna, junto con las editoriales y los agentes literarios, para evitar algún tipo de situación en la cual, en la manera en cómo quedan estipulados los contratos, ¿no? Desafortunadamente no se dé el caso de que hay un desprendimiento ya de su derecho, lo cual provoque que en un futuro todo el tipo de modalidad o ingresos que tenga esa modalidad de explotación, desafortunadamente el autor no vea, ¿no?, debidamente retribuido su trabajo, independientemente, por supuesto, de todo lo que genere el tema editorial. Por eso es muy importante tener presente, e insisto mucho, con los contratos, porque dependiendo en qué situación te encuentres, es vital dejarlo claro para dar esa certeza en la forma en la cual una obra literaria se puede explotar, y sobre todo en todo tipo de adaptaciones, como bien lo señalabas. Las OTTs, ¿no?, como las conocemos, las over the top, con esas grandes plataformas, pues están buscando, ¿no?, para generar sus producciones audiovisuales esa materia prima. Entonces hay que tener mucho cuidado en la negociación de los contratos, ¿no? Y eso es parte de este mensaje, que es muy importante. Muchísimas gracias, Marco. Víctor, Sí. ¿qué nos das como reflexión final? ¿Qué consejo nos dejas? Sí, exacto, más bien consejos, son 4. Van a sonar tan básicos, pero que a veces los olvidamos, así que voy con ellos. 4. Primero, conocer la obra, en el caso de los autores, que se está creando, ¿no? O sea, más allá de que les guste conocerla, a quién le puede interesar la creación. Y en el caso de las editoriales, que es el mismo punto, además de conocer su catálogo, conocer el de los clientes a los que les quieren vender, ¿no? Es fundamental. 2, ser claros y honestos sobre lo que se recomienda. 3, tener plena conciencia y dominio de qué derechos controlas, manejas y qué puedes negociar, vender. Porque a veces resulta que haces una venta, bueno, me he encontrado con editoriales que quieren venderte derechos y los derechos ni los tienen ellos. Y 4, creer en el trabajo que se está haciendo, o sea, tanto como editores y los autores en su trabajo, porque este negocio, este sector es para mí de los más hermosos en el mundo, solo que es muy sacrificado, ¿no? Entonces necesita trabajar, y cuando uno está cansado, pues seguir trabajando. No hay de otra, ¿no? Esos son mis 4 consejos súper básicos que creo que nos pueden servir a todo mundo dentro del sector editorial. Bueno, yo creo que son fundamentales. Yo ya tomé nota porque habría que tenerlos así Impresos, pegados, ¿no?, a la computadora todos los días y recordarlo, porque a veces en estas cosas aparentemente simples están esos detalles en donde puede o no ser un éxito una obra literaria. Y pues no me queda más que agradecerles. Yo me quedo también con la reflexión y esto muy importante pues para todos nuestros amigos, amigas de la industria editorial, que es, hay que aventarnos a nuevas modalidades de explotación. Hay que hacer siempre trabajo en equipo, muy importante, trabajo en equipo con nuestros editores, nuestros autores, nuestros agentes y nuestros abogados, porque son, como lo hemos visto con Marco, pues son los que manejan de manera clara y de manera muy puntual estas herramientas legales y contractuales que se vuelven fundamentales para poder explotar de manera correcta y de manera también con un respaldo una obra literaria y su potencial. Entonces, pues les agradezco muchísimo por todas estas reflexiones, por compartirnos su experiencia y sus conocimientos en este tema que de verdad nos interesa tanto a todos en la industria editorial, que son las nuevas modalidades de explotación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y hasta la Muchas próxima. gracias. Espero que sea en México. Los 3 nuevamente. Igual. En directo. Cuídense mucho.